Muy bien, mis queridos hermanos, que el Señor les pueda bendecir, que tengan todos un excelente día, que las bendiciones de nuestro Dios puedan ser derramadas sobre cada uno de nosotros y sobre cada una de nuestras familias. Es para mí un motivo de alegría, es para mí un motivo de felicidad el nuevamente poder estar compartiendo con cada uno de ustedes con el propósito de elevar nuestro pensamiento a lo más alto del cielo y recordar las maravillosas promesas de las Sagradas Escrituras. Como en estos días atrás lo hemos hecho, hemos estado hablando un poco sobre el Hijo de Dios, nuestro Salvador Jesucristo. Hoy hemos de estudiar otro tema bastante maravilloso, bastante importante para nuestra vida espiritual, bajo el título El Creador Encarnado, para este 11 de febrero. Y hemos de analizar un poco sobre este tema, siempre en la matutina, la fe por la cual vivo. Pero antes que todo, voy a invitar a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, en el lugar donde usted se encuentra, donde usted esté, que pueda cerrar sus ojos, que pueda elevar su pensamiento a lo más alto del cielo, para que todos juntos podamos pedirle a nuestro Creador la ayuda para poder entender este tema y que su Espíritu Santo sea quien nos guíe y nos dé el discernimiento para que cada palabra nos ayude a prosperar en nuestra vida espiritual. Cierren sus ojos y oremos. Padre nuestro, que tu morada se encuentre en lo más alto del cielo, alabado, glorificado, exaltado sea tu nombre, desde ahora hasta la eternidad. Gracias, oh Dios, te damos por el maravilloso privilegio de la vida, la oportunidad que tú nos brindas de este momento, estar con el propósito de alabar, glorificar tu nombre y poder meditar en él. Queremos suplicarte que seas tú nuestro Maestro, seas tú nuestra guía y que nos des una doble porción también de tu Espíritu Santo para que podamos ser entendedores, podamos ser receptores de cada mensaje, de cada palabra que en este momento hemos de hablar, que hemos de analizar. Seas tú quien dirija mis labios para poderme dirigir a tu pueblo y que de la mejor manera podamos todos juntos aprender el mensaje de esta hora. Queremos suplicarte que perdones nuestros pecados, nuestras faltas y que tus bendiciones nunca se aparten de nosotros. Quédate desde el inicio de esta reunión hasta el poderlo finalizar. Lo rogamos y lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, como lo decíamos a un inicio, hoy hemos de analizar un tema bastante interesante, bastante maravilloso sobre el Creador de los cielos, del universo y de la tierra. Cuando ese ser tan maravilloso vino, se encarnó en un hombre tal como nosotros y padeció dolencias, tentaciones, y a pesar de eso, él nunca pecó. El mayor ejemplo que nosotros encontramos en la Biblia es el ejemplo de nuestro amado, el Hijo de Dios, Jesucristo. Hoy hemos de estudiar un poco sobre este tema, sobre esta meditación, esperando que sea una ayuda, sea una bendición para cada una de nuestras vidas. Y antes que todo, quiero que meditemos en un texto bíblico en el libro de Primera de Timoteo. Vamos a leer el capítulo número 3, vamos a leer el verso número 16. Si usted tiene la Biblia cerca donde usted se encuentra, invito a que la pueda traer, la pueda tomar para que podamos analizar este texto y lo podamos leer todos juntos. Y si no, si usted está ocupado y está escuchando la meditación, invito a que pueda prestarle atención a este maravilloso texto de la palabra de nuestro Dios, el cual dice: y sin contradicción, grande es el ministerio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Qué maravilloso, hermanos, el lograr comprender cada parte de este texto que hablaba el apóstol Pablo, cuando él se refiere y sin contradicción. Grande es el ministerio de la piedad. Ese ministerio se envuelve en la piedad, en el ministerio que Jesús realizó aquí en esta tierra, teniendo piedad, misericordia para la raza caída, para esa humanidad que lo único que le da a Jesús es sufrimientos a causa del pecado. Pero es interesante notar lo que dice parte de los textos y vamos a analizar estas frases que se llegan a hablarse a través de este texto.
La primera parte que dice que ha sido manifestado en carne, eso nos lleva a la memoria cuando Jesús vino a esta tierra a morir por cada uno de nosotros, a iniciar el procedimiento, el proceso para que Él muriera por cada uno de nosotros. Y es cuando hablamos de lo que Juan nos habla en el capítulo número 1, el verso número 14, cuando Él nos menciona que el verbo fue hecho carne. Ahí se habla cuando Jesús viene a esta tierra y se hace uno como nosotros, un hombre. Ahora, cuando hablamos de la otra parte que se menciona también en el texto, ha sido justificado con el Espíritu, es que se menciona la obra que Él realizó siendo inspirado por el Espíritu de Dios, siendo inspirado también para cumplir la voluntad del Espíritu Santo y del Padre. También dice, ha sido visto de los ángeles. Cuando hablamos de que ha sido visto de los ángeles eran aquellos que fueron testigos de la vida que Jesús llevaba en esta tierra. Ahora, cuando hablamos también de la otra parte que se menciona en el texto, ha sido predicado a los gentiles, es cuando el evangelio pasa no solo de los judíos, no se queda solo en los judíos, sino que también avanza a los gentiles, llega hasta nosotros. Cuando se menciona la palabra o la frase, Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron, es cuando hablamos que el pueblo menospreciaba que Él era el Mesías. Y Él da la oportunidad también para que el mensaje sea predicado a los gentiles. Ese mensaje que los judíos no querían compartir con los demás porque ellos se creían dueños de la salvación y que nadie más la merecía porque no eran del pueblo. Pero el Señor da la esperanza, da la vida eterna también para aquellos que no son del pueblo, para los gentiles. Ahora, cuando se menciona la otra parte del texto, ha sido creído en el mundo, es que hablamos del mensaje que Jesús daba, se empezó a extender, ya todos conocían de Jesús y el evangelio que Él predicaba era conocido por todos. Y cuando hablamos que ha recibido en gloria es cuando Él muere por cada uno de nosotros, lleva a cabo ese sacrificio y ese sacrificio es por nosotros una esperanza de vida y Él regresa al cielo a recibir aquella gloria que le correspondía, cuando en un momento Él la dejó, según Filipenses 2:7, que deja su poder, deja su trono, su gloria, y Él viene por la raza humana caída. Cuando Él regresa, por eso se menciona que ha sido recibido en gloria. Esa gloria que en un momento Él tenía, se le es dada. Pero es algo interesante y vamos a iniciar ya en detalles con la lectura de esta mañana, el cual dice, la encarnación de Cristo es el ministerio de todos los ministros. Cristo era uno con el Padre y sin embargo estuvo dispuesto a descender de la exaltada posición de quien era igual a Dios. Imagínense qué maravilloso, qué interesante el comprender esto, que sin embargo de lo que Él tenía, de lo que Él en un momento llegó a tener, como lo dice Filipenses 2:7, Él estuvo dispuesto a descender de esa exaltada posición que Él tenía ya en el cielo por dar su vida por usted y dar su vida también por mí, por el ser humano que es ingrato, es malagradecido. Él a pesar de eso estuvo dispuesto a morir por cada uno de nosotros. Por eso ese Creador se encarnó. Bueno, Él vino a esta tierra con el propósito de darnos vida eterna, se volvió uno como nosotros, con el propósito que nosotros, en vez de tener la esperanza de muerte, tuviéramos una esperanza de vida. Esa esperanza de vida que ahora en día nosotros tenemos, que nos lleva a que nosotros sigamos luchando con el deseo que en un momento alcanzar la salvación. Y tener tantas promesas en la Biblia que nos dirigen nuestro pensamiento hacia el cielo, a querer alcanzar la salvación. Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén, pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Mas Él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado.
Él cuando estuvo aquí en esta tierra le llegó y le dijo a sus discípulos que él había dejado un ejemplo para que así como él había hecho, los discípulos también hicieran. Y ese mismo mensaje es para cada uno de nosotros, que usted y que yo obtengamos ese ejemplo que nos lo da la Biblia y lo sigamos. Cuando nosotros analizamos la historia que Jesús tuvo en esta tierra, debemos darnos cuenta de que Él a través de su vida dio un ejemplo para que nosotros lo siguiéramos. Dio un ejemplo cuando estaba pequeño, cuando era un niño, cuando fue un joven y cuando fue un adulto. Dejó esas etapas marcadas para que usted y para que yo tuviéramos ese ejemplo a seguir. Él se hizo uno como de nosotros para compartir, para llevar nuestras penas y tentaciones y darnos ese ejemplo a seguir. Cuando yo menciono y digo que no lo puedo lograr, que no puedo dejar el pecado, yo me estoy dando y me estoy engañando yo mismo, me estoy mintiendo yo mismo. ¿Por qué? Porque Jesús cuando vino a esta tierra se hizo un igual que yo. Pasó mis penas, pasó mis tentaciones y Él lo soportó. Las pasó. Y por eso Él ha dejado un ejemplo para que usted y para que yo lo sigamos y alcancemos también la victoria que Él tuvo sobre la muerte, sobre el pecado. Esa misma victoria el Señor quiere que usted y que yo alcancemos. Sigue diciendo la otra parte de la lectura. Qué tremendo contraste entre la divinidad de Cristo y el impotente niñito nacido en el pesebre de Belén. Y sin embargo, el creador de los mundos, aquel a quien habitaba la plenitud de la divinidad corporalmente, se manifestó en el desválido bebé del pesebre. La divinidad y la humanidad estaban misteriosamente combinadas y el hombre y Dios fusionaron. Imagínense qué interesante. Él, a pesar de la divinidad, del poder, de la gloria que él tenía, vino a nacer como un niñito despreciado en un pesebre de Belén. Y él antes de haber nacido tenía un poder donde todos le servían, donde todos le adoraban, y aquí a la tierra viene a sufrir desprecio, viene a sufrir y a nacer en un pesebre. Y sin embargo, el creador de los mundos no le importó, sino que era tan grande el amor que él tenía para la raza humana, ese amor que tenía para usted y para conmigo, que lo llevó a seguir luchando para morir y vencer al pecado, que venciera a Satanás. Aquel que habitaba en la plenitud de la divinidad corporalmente, estuvo dispuesto a venir a esta tierra a sufrir azotes, escupidas, maltratos, no tener donde dormir, todo por darnos la esperanza de un momento alcanzar la vida eterna y poder estar en el cielo compartiendo con Él. Nuestro Salvador tomó la humanidad con todo su pasivo, se vistió de la naturaleza humana con la posibilidad de ceder a la tentación. No tenemos que soportar nada que Él no haya soportado. Cuando yo digo que es tan grande la carga que tengo, no podemos considerar y decir que nadie más la ha sufrido, porque nosotros ni hemos alcanzado lo que Cristo sufrió. Y si Él lo sufrió, lo soportó, ¿cómo más nosotros no lo vamos a soportar también? Por eso es que Él nos ofrece y nos invita a cada uno de nosotros que si nos encontramos cansados y nos encontramos trabajados, Él quiere hacernos descansar. Quiere que nosotros alcancemos en Él un descanso que el mundo no lo ofrece. Porque lo único que el mundo ofrece son desgracias, trabajos, de proche, de fuerza, desperdicio de fuerza para utilizarlas en el campo de la obra misionera, utilizarlas en favor de la misión que Jesús dejó. El Señor ofrece que regresemos a Él, que estemos a cuenta con Él para que Él nos ayude a soportar esas pruebas que Él también pasó y Él las soportó. Por eso dice de que a pesar de todo, Él tomó la humanidad con el propósito de darnos un ejemplo y que nosotros no tuviéramos la excusa de decir, no lo puedo lograr porque es demasiado grande mi tentación, es demasiado grande mi prueba. El Señor lo hizo para que usted y para que yo viéramos ese ejemplo y lo siguiéramos.
Así como el hijo trata de imitar al padre en ponerse quizás los zapatos, en ponerse la misma camisa, en hacer los gestos que el padre hace, querer imitarlo en todo porque el niño ve que el padre es un gran héroe. Así nosotros debemos de tratar de imitar a Jesús en su maravilloso ejemplo que Él nos ha dejado a través de las Sagradas Escrituras. Es maravilloso comprender y analizar que esa historia que el Señor nos ha dejado trazada en las Sagradas Escrituras es para que nosotros lo veamos como un anhelo de querer cumplir, de quererlo realizar. Así que mis queridos hermanos, ese Creador que nos hizo a usted, a mí y a todo el mundo, estuvo dispuesto de venir, morir por esa raza caída, por aquel mundo ingrato que no merecía nada, lo único que merecía era la muerte por su desobediencia. Pero el Señor, en su amor, su infinita misericordia, vino, murió por usted, por mí, y hasta este momento nosotros obtenemos la esperanza de la vida eterna. Así que mis queridos hermanos, espero que ustedes estén agradecidos por ese maravilloso sacrificio y para darle gracias a nuestro Dios, por agradecerle esos maravillosos regalos que obtenemos a pesar de no merecerlo, vamos a hacer una oración para poder finalizar y darle gracias por esos maravillosos regalos, bendiciones y beneficios que obtenemos de parte de la muerte que Él hizo por cada uno de nosotros. Así que invito a que cierren sus ojos, que oremos a nuestro Padre Celestial y que le demos la gracia por todos esos favores que recibimos y que nos ayude a poder obedecer para que le podamos recompensar dándole nuestro corazón dispuesto a cambiar. Oremos, queridos hermanos. Padre nuestro, que tu morada se encuentre en lo más alto del cielo, alabado, glorificado y exaltado sea tu bendito nombre una vez más. Gracias, oh Dios, te damos por el maravilloso privilegio de la vida y por el maravilloso privilegio que tú nos das de podernos comunicar a ti a través de la oración. Queremos suplicarte, oh Dios, que seas tú quien nos ayudes a ser agradecidos contigo, con el sacrificio que tú hiciste por cada uno de nuestros pecados, por cada una de nuestras vidas, esperando, oh Dios, que tú nos des el ánimo suficiente para poder obedecerte, para poder cumplir y ser agradecidos por ese sacrificio que tú realizaste. Ayúdanos a cada uno de nosotros a seguir luchando para un día poder alcanzar la vida eterna y poder tener siempre esa esperanza en nuestro corazón de un momento verte para vida eterna. Queremos suplicarte que durante el resto del día este pensamiento pueda estar dentro de nuestro corazón y dentro de nuestra mente y nos ayude a poder seguir avanzando en nuestra vida espiritual. Queremos suplicarte que tú también nos acompañes en las labores que realizaremos este día y esperando que tu Santo Espíritu pueda ser derramado sobre cada una de nuestras vidas y familias. Lo rogamos y lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, hemos llegado al final de esta meditación, de esta reflexión, esperando que sea de bendición para sus vidas, también para mi vida, y que el Señor nos bendiga durante el transcurso de las labores que realizaremos en este día, y que el Señor nos acompañe, nos proteja y nos bendiga, es mi mayor deseo. Amén. Bendiciones para todos.